Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Estamos transmitiendo, son 7 de la tarde con 40 minutos, tarde-noche, de este 2 de marzo de 2022. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. El Reforma hoy nos dice: supera mezcla mexicana los $100 por barril. La mezcla mexicana de exportación rebasó la barrera de los $100 por barril al subir 8.1% a los $105.52 según datos de Pemex. Identifican cuerpo de El Mijis, habría muerto en un accidente. Familiares identificaron el cuerpo de Pedro Carrizales El Mijis, quien habría fallecido en accidente vial en febrero, según reportes. La colección de autos de lujo del exdueño de Ficrea. Revisa nada más la colección de autos de Rafael Olvera, deportado de Estados Unidos a México por defraudar a miles de ahorradores de Ficrea. Esos son de los casos que reviven, ¿no? Cuando ya no tienen otra, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que ya hasta Estados Unidos está como ahí en complot. Está en complot. Son de los casos entre armados, sino con personas defraudadas a las cuales están más de 6-7 años sin saber qué pasó con este fraude, ¿no? Y ahorita de repente lo reviven nuevamente. Y bueno, que ya no se sabe si son también de los montajes, ¿no? De los casos que también hacen para crear cortinas de humo. Así es que son de los casos extraños. Son de los casos donde hay supuestamente miles de personas defraudadas y se ve un puñito, no muchos, pero sí algunos. Y a esos pocos no se les vuelve a ver hasta otra vez, después de años, ¿no? Cuando se necesita revivir estos casos. Son casos extraños. El príncipe Carlos muestra su apoyo a Ucrania. El príncipe Carlos y la duquesa Cornualles Camila se reunieron con la comunidad ucraniana para mostrar su apoyo ante la invasión rusa. Pierden diputados horas en grilla y rezagan ley laboral. Diputados del Congreso local priorizan la grilla política en debate parlamentario y no la discusión de la ley de derechos para trabajadores. Pernoctan mexicanos en albergue de Rumania previo al vuelo rumbo a México. 40 connacionales y familiares directos que salieron de Ucrania pernoctan en un albergue en Bucarest, esto en Rumanía. Y bueno, ahí los vemos. Y están a escasas 15 horas casi, no, un poquito más, unas 24 más o menos, yo creo que un poco más, entre 24 y 48 horas de regresar a casa. Ojalá que regresen rápido, con bien. La situación cada vez se está poniendo más terrible en Rusia y en Ucrania. Y bueno, toma Rusia control de la mayor planta nuclear de Europa. También retira Banco Mundial ayuda a Rusia y Bielorrusia y se refugian 15,000 personas en el metro de Kiev. Huyen mexicanos de la guerra e injerencista apoyo de Estados Unidos a MCCI. También dejan mexicanos su corazón en Ucrania. Y bueno, presentan edición 86 de la Expo Calzado más grande en América Latina. Y desunión en México, tontería que lleva a mediocridad, dice Carlos Slim. Él consideró que la desunión por la que atraviesa México es absurda y que llevaría al país al estancamiento y a la mediocridad. Y bueno, dice, aguas, Karina, La estratega de Pumas femenil está dirigiendo su segundo torneo y nomás no ha hecho que el equipo sea siquiera animador de la liga, ¿no? O sea, no ha hecho nada. Y bueno, pues
También Putin exportan miedo. Y bueno, es que las del día de hoy, señor José Luis Matabuena López, la señora Consuelo Gutiérrez Ruiz, la señora doña Lourdes Barrón Rincón Gallardo, la señora María de los Ángeles Monroy Martínez, el señor Héctor Arrioja Ruiz de la Peña y doña Graciela Mestre de Senderos, descansen en paz. Son las esquelas del día de hoy de Reforma. El señor Antonio Yunes Emuda y la doña Lourdes Barrón Rincón Gallardo de Solórzano. Y bueno, descansen en paz. Eligen a Francisco Cervantes como nuevo presidente del CCE. Y se estancan ingresos tributarios del sector público. También los 7 pecados capitales de Solari en el América. Y presume Canelo su Bugatti Chiron. Nada más, ¿no? Saúl Álvarez es un fanático de los autos y para la confirmación de la pelea ante Dmitry Bivol llegó en su Bugatti Chiron de más de 50 millones de pesos, ¿no? Vean. Nada más. ¿Qué modelo? Y bueno. Hace Rayados oficial contratación de Buchetti y un aterrorizado Abramovich busca vender a Chelsea. Yo estoy en contra de todo lo que les están haciendo a los oligarcas rusos, ¿no? Hay personas que han hecho dinero y que han ayudado a muchas personas también por ahí. Híjole, bueno, ya tenemos ahí como sentimientos encontrados. Empresas que cierran por la situación en Ucrania, cierran sus empresas, muchas mexicanas, algunas de otros países, y dejan solo a Ucrania, ¿no? Un país que les dio tanto. Más de 30, 40 años en ese país y ahorita, bueno, salen huyendo por la guerra. Pero también esta situación tan injusta para algunos empresarios transnacionales, ¿no? Algunos han roto fronteras y nacionalidades, ¿no? Tanto rusos, ucranianos, también tenemos mexicanos. Bimbo estaba ahí, ¿no? También ya cerró sus tiendas. Y bueno, Instituto Técnico y Cultural. Paris Jackson prepara su primera gira. La hija del rey del pop, Paris Jackson, prepara su primera gira en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Seattle. Kim Kardashian oficialmente divorciada. Kim Kardashian firmó su divorcio con Kanye West luego de que un juez en Los Ángeles aprobara la separación. Y bueno, 5 pueblos mágicos a menos de 210 kilómetros de la Ciudad de México. Dice, si te hace falta un tiempo fuera, toma en cuenta alguna de estas opciones de los pueblos mágicos que están a menos de 210 kilómetros de la Ciudad de México. Ahí vemos Tepoztlán, Querétaro, ¿no? Déjenme decirles que les subí por ahí una foto de Querétaro, precisamente hay un templo de las cruces donde hay ahora para Semana Santa, ¿no? Para disfrutar. Están árboles que nacen con espinas en forma de la cruz de Cristo, hermosísimo. Y esta historia es muy bello ese convento, ¿no? Que aparte dice que además de ser un recinto sagrado, es un museo, una reserva cultural de Querétaro, muy bonito. Aparte que está hermoso Querétaro, ¿no? Muy tranquila, todavía de las pocos estados que más o menos se mantienen tranquilos, ¿no? Y dice, nunca había visto algo así, Sheinbaum sobre billetes lanzados por Cuevas, ¿no? Y bueno, denuncian a Cuevas por pelotas con billetes. Y como el bolo, ¿no? Y bueno, McLaren, Fórmula 1, el caballero real, vean nada más qué coche. El primer hipercar de la historia con la intención de llevar la sensación de la Fórmula 1 a las calles. Y bueno, los ingenieros desaparecidos tras viajar a Michoacán.
Procedentes de Jalisco, 3 ingenieros acudieron a Tancítaro, Michoacán, a hacer un servicio y después se perdió su pista. Y bueno, también promoverá Ciudad de México revocación en metro y mobiliario urbano. El gobierno de la Ciudad de México promoverá la consulta de revocación de mandato en espacios publicitarios del metro y de mobiliario urbano. Yo estoy en contra del nombre revocación del mandato, ¿no? Porque es así como si fuera un hecho. Simplemente sería así como darle la opción si el presidente sigue o no. O sea, no es un hecho de que poniendo ahí ya se quite, ¿no? O siga. Y bueno, detienen a presunto feminicida de Michael Simon. El presunto feminicida de la conductora Michelle Simon fue detenido en la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos deportan a México, ex dueño de FICREA, y estamos en transformación más compleja, dice Cárdenas. ¿Y a qué vino Lula da Silva a México? Se sacó unas fotos por ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vino en una plática de amigos, estuvo desayunando, y bueno, ahí está la foto, ¿no? Desde hace unas horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Y baila Kensti su historia Manuela Medina, la capitana de la independencia, y urge Elsa Cross, 0 recortes e invertir en arte. Y bueno, ahí vemos aquí a nuestro querido ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Qué bueno que sigue apareciendo todavía, ¿no? Fue de los hombres que no le hizo justicia el país y la historia, ¿no? Que México le quedó de ver. Y bueno, en México el total de contagios tenemos 5.521.744. En el mundo tenemos 435.626.514 contagios en el mundo. Y hoy el total de muertos en México ya asciende a 318.531 muertos. Y bueno, vean ahí el oso que está desatado, ¿no? Nosotros preferimos ser amigos de ambos, ¿no? Nos conviene. Nada más imagínense, ¿no? Vamos a poner un panorama. Si se alía con Rusia, vamos a tener aquí barcos rusos y demás, ¿no? Sería desde México hacia abajo, ¿no? Con los aliados de Venezuela y todos ellos con Rusia. Tendríamos conflicto con Estados Unidos, tremendo, con Canadá y tratarían de invadirnos. Francia, Inglaterra y la OTAN, ¿no? Sin lugar a duda y sin duda alguna. Y tendríamos injerencia. Sería un lugar de disputa y llegarían de cualquier lado, de Estados Unidos o de otro lado, ¿no? Tenemos que mantenernos neutros como lugar, como ciudad santuario, lo más que podamos, porque México, precisamente por cuestiones geográficas, para cualquiera de los dos bandos es sumamente apetitoso, ¿no? Sumamente estratégico. Y también estamos en una línea de fuego terrible que Dios guarde la hora, ¿no? No podemos platicarles, ni queremos imaginar ese panorama tan terrible. Es la frontera, como dijo Putin, es la frontera para Estados Unidos, para un lado o para el otro. México es un centro para hacer muchas cosas. Y esperemos en Dios que no se extienda esta guerra, porque en verdad sería muy catastrófico para nosotros como ciudadanos. Estaríamos viendo un escenario igual que Ucrania, igual que Kiev, ¿no? Y en verdad que Dios nos agarre confesados, ni siquiera pensarlo ni imaginarlo. Pero bueno, así está, excelente caricatura. Nosotros preferimos ser amigos de ambos, ¿no? Una situación bastante complicada, y dice, ¿por qué le dan vuelo? ¿No? Ya nada más.
Estaba viendo un cartoon bastante interesante en donde estaban los ucranianos, los mexicanos ucranianos siendo repatriados para acá, para México. Y de repente le dicen al piloto, dice, ¿por qué se regresa? ¿No, mi capitán? ¿Por qué se regresa? Dice, es que está más, dice, más tranquilito Ucrania que aquí México, ¿no? Una situación tan terrible, tan bizarra, tan sin palabras, lo que vivimos en Michoacán hace unos días, que en verdad es dolorosísimo. Pero bueno, ¿por qué le dan vuelo, no? Una situación muy terrible que en verdad no caben palabras para poder describirla, cómo es que grupos o no grupos delincuenciales, golpeteos políticos y tragedias humanas que no deberían de pasar. 17 cuerpos fusilados y nadie sabe nada. Unas masacres que estamos viviendo. Alcanza el kilo de tortilla a los 22 pesos en municipios del Valle de México. El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana advierte que aumentará más su costo. Además, se registra alza en precios de la tonelada de maíz y de distintos insumos utilizados en las tortillerías, entre ellos el gas LP que está subiendo. Exhorta Conapesca a consumir la gran variedad de pescados y mariscos durante Cuaresma. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó el trabajo de los productores mexicanos para garantizar el abasto de estos alimentos. También invita a las familias a disfrutarlos, ya que son una gran fuente de proteínas y vitaminas benéficas para la salud. Recuerden que en Cuaresma, bueno, pues si no hay de otra, pueden comer alguna otra variedad, ¿no? Está el conejo también, por ahí el pato, ¿no? También verduras, se puede hacer con queso, ¿no? Muy rico. Y bueno, ahí estaremos ahí mandándoles unas recetas muy ricas para que ustedes disfruten en caso de que suba demasiado. Al parecer los precios están accesibles, ahí más o menos se ven 130 pesos, ¿no? 27 por ahí. Y bueno, pues estaremos al pendientes de cómo están los precios de los mariscos, ¿no? Del pescado para que usted coma sano y rico. El aventar dinero en pelotas son prácticas que no deberían existir, dice Claudia Sheinbaum. La alcaldesa en Cuauhtémoc sigue confrontando inclusive al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de Twitter, ¿no? La alcaldesa de Cuauhtémoc. Y bueno, exigen diputados acabar con abusos en corralones del Estado de México. Cobros excesivos y robos de autopartes padecen automovilistas que son arrastrados a los sitios de depósitos vehiculares. También derecho al voto de personas en prisión en la prisión es un avance en derechos humanos, dice Nacheli Ramírez. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reafirmó el compromiso institucional de este organismo para acompañar los trabajos de incidencia para la acción que garanticen los derechos políticos y el voto de personas en prisión preventiva en la capital del país. Y también dice, sí ocurrió el presunto fusilamiento en Michoacán, iban por el pelón. Las investigaciones continúan a fin de localizar los cuerpos que fueron ultimados en ese lugar tras ser sometidos y desarmados por gente del grupo criminal de El Toro o El Viejón. Y bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Capturan a 2 sujetos acusados de asaltar a pasajeros en Tlanepantla. Y policías jalonean a 2 niñas en Colonia Roma, en la Ciudad de México. En Ixtapalupa ejecutan de al menos a 26 balazos a 4 desde auto en marcha. Y cae presunto líder extorsionador en Iztapalapa, repartía droga al momento de su captura. Detienen a presunto feminicida de la conductora Michelle Simón en la Benito Juárez. Y desde el celular y en tienditas, dice, así puedes recargar tu tarjeta de movilidad.
¿También consideras que el gobierno mexicano está haciendo lo necesario para ayudar a los mexicanos que radican en Ucrania? Créanme lo que se la están jugando, ¿no? Tenemos 2 semanas, más de 2 semanas, de estar convocando a la gente para que saliera. Ya tenemos 5 días con algunos afuera en Rumanía. Y lamentablemente creo que algunos no creían, ¿no?, lo que iba a suceder. Todos decían que era así como que, ay, estamos acostumbrados a las guerrillas aquí, a los bombardeos, no pasa nada, es una más, ¿no? Y a la hora de la hora, ¡fum!, que se decide Vladimir Putin y que hace de las suyas, ¿no? Y créanme que se la están jugando. La embajadora Olga Guillén, ya casi se quedan ahí. Más de 20 mexicanos, ¿no? Algunos pudieron salir, ojalá que puedan regresar más. Mañana, entre mañana y pasado, estarán llegando aquí en México alrededor de 45 connacionales, que fueron los que se pudieron rescatar. Estaban registrados 92. En estas situaciones estamos viendo que esto está tomando unos tintes bastante complicados, así es que traten de tomar en serio, mis queridísimos mexicanos connacionales, no en otros países. Si llega a suceder en otros lados que también se tenga que hacer esto, tomen las indicaciones de la embajada de la manera más seria. En verdad, se adelantaron y gracias a Dios, México ha sido de los casi únicos países que abrieron puertas para poder ir a rescatar a su gente. Si no hubiera sido por ellos, ni España saca a su gente, ni abren fronteras en Polonia, y no hubiéramos recibido la ayuda tan fuerte como lo está haciendo ahorita ya Alemania. Y en verdad se los agradecemos a todos que hicieron eco en esta situación, porque Estados Unidos dijo, háganle como quieran, salgan, pero nunca dijo yo les ayudo o mando mis aviones, ni siquiera para sus propios diplomáticos, ¿no? Solamente dijo salgan y salgan y salgan y salgan, ¿no? Así como diciendo salgan porque no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros, ¿no? Más que Rusia. Esas son advertencias como amenazantes más de Rusia, de Estados Unidos, que no sabemos qué van a hacer y se pone complicado. Yo no le tengo tanto miedo a Rusia, sino a Estados Unidos, lo que vayan a hacer ellos, ¿no? Y nada más esa advertencia que se tiene que tomar en serio cuando él dice salgan, es que salgan, en verdad. Así es que hay que estar muy al pendiente de lo que dice Biden, porque son cosas serias, palabras serias, y lo estamos viendo. Por eso les digo que Dios nos agarre confesados, ¿no? En verdad no se vale que unos cuantos tengan en sus manos nada más un botón que detonen armas genocidas. Y bueno, usuarios se oponen al aumento en el pasaje en el transporte público y firman convenios SAF e INE para promover consulta para la revocación de mandato. Aseguran a Eduardo C., socio fundador de la discoteca Baby O. Y vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Estamos todavía en un dilema porque no sabemos si se va a quedar Olga allá todavía tratando de rescatar más gente. Ojalá que la embajadora se quede en Rumanía, y tiene que estar al pendiente la Cancillería de cualquier situación que se extienda a Rumanía para también salvar a la gente que esté ahí en caso de que esto se extienda a otras fronteras. No están libres todavía. Pareciera que es una zona segura, pero todavía no es zona segura. Estamos hablando de que se hacen de las suyas con cualquier situación, que ayer ya notificaron que Rusia, y sí se ven, ahorita les voy a pasar las imágenes, se ven que detonaron una bomba de vacío, eso lo comentaron. Dicen que es muy similar a una atómica, simplemente que no se ve. No sabemos hasta dónde vaya a llegar tanto la radiación como estas ondas expansivas, destructivas, ¿no? Y no sabemos hasta dónde, ¿no? Y aquí tenemos dos
dos grandes héroes, que está el señor Millán y digo, aparte de todo el equipo de embajadores que están en verdad en Polonia, en Rumania, están impresionantes, y todos estos, los capitanes, la gente de Marina que fue a bordo. Y déjenme felicitar en verdad al chico de Reforma que está ahí, que está haciendo unas coberturas bastante interesantes. Y bueno, ahí los vemos. Avión con mexicanos que huyeron de Ucrania regresa este jueves. Este jueves a primera hora saldrá de Rumanía el avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado para repatriar a mexicanos afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ahí vemos las fotos, están ahorita en un albergue. Y bueno, ¿quién era el Mijis? Pedro Carrizales Becerra pide justicia para la perrita Leia. Hombres le dispararon tras provocarla. Minuto a minuto, Tigres contra Cruz Azul. Y bueno, se denuncia muerte de observadora durante bombardeo en Ucrania. Confirman también la muerte del Mijis en un accidente carretero. Familiares identifican su cuerpo. Aseguraron su celular, que fue usado en febrero en Tamaulipas. Identificaron el cuerpo en una CEMEFO de Ciudad Victoria. También se reúne Augusto López y gobernadores del PAN. Y Estados Unidos deporta a México, exdueño de Ficrea, lo entrega a la FGR. Y Víctor Manuel Bucetich regresa a Rayados de Monterrey. Y también Francisco Cervantes Díaz, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hedwig dice, ¿eres tú? Rescatan a una lechuza con 5 de sus huevecillos en obras de la México Pachuca. Vean nada más qué bonito. Y bueno, también Michelle Simon fue asesinada con arma punzocortante, feminicida, tuvo cómplices. Y colectivos convocan a participar en paro nacional de mujeres el 9 de marzo. Banjico recorta previsión de crecimiento para México este año. Tráiler tira poste y cableado en Periférico Norte, provoca caos. El tráiler pegó en la base del poste frente a la unidad habitacional Las Agujas, lo que generó asentamientos vehiculares por la caída de los cables en el arroyo vehicular. Y bueno, dicen, está rapidísimo, me tardé 15 minutos, Ciudad de México. Vacuna a rezagados en estas sedes también. Dice, ¿dónde van a ser las sedes para los rezagados? Entonces se aplican la primera o segunda dosis, así como el refuerzo COVID a residentes de la Ciudad de México sin filas ni contratiempos. Tenemos... Dice, las salas de armas abrió sus puertas a las 7 de la mañana. 7:30. Dice, ubicada en Ciudad Deportiva. También el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, CENSIS Marina, ubicada en la Alcaldía Coyoacán. Podrán acudir en las mismas fechas menores de 15 a 17 años, ¿no? Marina va a seguir siendo la sede. Yo creo que se va a tener que quedar Marina permanentemente como la sede constante, ¿no? De estar vacunando. Y mexicano mata a sus 3 hijas en iglesia de Estados Unidos y se suicida. Tenía orden de restricción. El hombre visitaba a sus hijas bajo la supervisión de una persona. Cuando las atacó, el Consulado de México en Sacramento brinda atención a la madre de las menores. Blinken visitará Polonia, países bálticos y Moldavia para reafirmar apoyo a Ucrania. También viajará a los países europeos para reafirmar el apoyo de Washington a Ucrania. Y Donald Trump afirma que desea invadir México. ¿Cómo ven? ¿No? Y bueno, el expresidente Donald Trump expresó su deseo de que el ejército estadounidense invada México de la forma en que Vladimir Putin invade Ucrania. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Descarta SSPC fusilamiento en Michoacán. Hubo acción sincronizada y más de 22 millones de alumnos han regresado a clases presenciales. Michoacán fue la entidad con más homicidios dolosos en febrero, registró 31. Y legado de Mario Lavista se irá a Estados Unidos.
Comisión Federal de Electricidad suspende el uso a municipios de Tula por adeudo de 22 millones. Anuncian investigación contra TikTok por daño a los niños. México reporta 304 muertes por COVID y 12.342 nuevos casos de contagios. Red emergente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México enfrenta tráfico y bases irregulares. Cabeza de Vaca participa en reunión de trabajo de Segov y gobernadores de El PAN. 24 horas el diario Sin Límites hoy nos informa. Dice, esto es lo que se sabe del accidente en el que murió Mijis. Y Karol G anuncia fechas en México con su gira Bichota Tour Reloaded. También colabora el IMSS en judicialización del incendio Guardería ABC. Julieta Venegas anuncia nuevo material bajo la producción del Alex and Wanter. Déjenme decirles que si no queda Morena, van a meter a alguien del PRI, ¿no? Es una cacería fatal contra el PAN, ¿no? De gente de Morena, terrible. No porque, no, digo, hay muchos casos en donde se ve sesgada la justicia y a los del PRI quedaron por ahí, ¿no? Abandonados. Así como que todo el mundo, así como que dicen que la Virgen les habla, ¿no? Se hacen como que la Virgen les habla. Pero a los del PAN, toda la justicia, ¿no? Toda la justicia divina. Así es que, en cuanto a cuestiones de justicia, está dando mucho de qué hablar esto. Y el que más o menos hacía las cosas, que era Nieto, que también era del PAN, ¿no? Lo sacaron. Y le buscaron sus trapitos al sol. Y bueno, cae presunto feminicida de conductora Anaí Michelle. Y bueno, también tenemos aquí, reportan colapso de torre de enfriamiento de Comisión Federal de Electricidad en Yucatán. Detienen a Eduardo Cesarmán, dueño de Baby O. Mujer llama al 911 porque el diablo la atacaba. Encuentran a su hijo decapitado, imagínense. TikTok competirá con YouTube. Ahora los videos durarán 10 minutos. Anuncian fecha del Apple Event. Sorpresas tecnológicas se avecinan. Y bueno, embajada rusa agradece a Juventudes Morena su apoyo en la guerra contra Ucrania. Rusia dice que perdió 498 militares en Ucrania desde la invasión. Asamblea General de la ONU exige a Rusia cesar la guerra en Ucrania. Y soldado ruso se rinde por voluntad propia y rompe en llanto a llamar a su madre. Un soldado ruso rompió en llanto al comunicarse con su madre luego de ser ayudado por un grupo de civiles ucranianos. Y dice, con el enemigo, ¿no? Viviendo con el enemigo. Es buenísimas esas. Quien habla es cuando dice, cuando el amor es odio, sus and forward, ¿no? Ese libro, cuando uno vive con el enemigo, duerme con el enemigo, ¿no? México votará en la ONU a favor de la resolución que condena la agresión rusa a Ucrania. También tenemos un ángel para los animales. Mujer pide croquetas en vez de flores en su última voluntad. Y bueno, la inocencia de un niño lo manda al hospital. Y bueno, ellos se oponen, hijos detienen la boda de su padre que no les da manutención. TikToker experto pone en su lugar a mujeres tras explicar un ejercicio fit. Y Papi Cuno debuta en Netflix con la nueva serie Ritmo Salvaje. Surgen memes de la supuesta reacción de Galilea Montijo tras la reunión de Molly y Yalitza. También tras operativo localizan explosivos en predios de Marcos Castellanos. Caen líder y 23 sicarios en Monterrey con armas y drogas. Llama del Mazo construir un Estado de México a través del diálogo y respeto a la pluralidad. Y pollo rostizado intoxica a más de 10 personas en Puebla. Se desploma una avioneta en Veracruz, hay 2 muertos. Presentan en Quintana Roo la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum.
Y bueno, esto es lo que nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice hoy el Twitter, ¿no? Vamos a nuestro Twitter y vamos a ver qué nos dice nuestra agencia de noticias rusa. La historia que escuché de la comunidad ucraniana en Londres el domingo fue increíblemente conmovedoras. El Reino Unido los escucha y el Reino Unido se compromete a ayudarlos a ustedes y a su familia en sus horas de necesidad. Estamos con Ucrania. Y bueno, esto es lo que nos dice Boris Johnson, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahora el canciller Marcelo Ebrard, que estamos al tanto. Rosy, yo conviviendo con Lula y Rosangela. Gracias por su visita. Sean siempre muy bienvenidos a nuestro país. Y bueno, ahí lo vemos en una de las terrazas de estos restaurantes que están frente a Palacio Nacional. Qué vista, de estos restaurantes que son excelentes los restaurantes bastante buenos. Y bueno, albergue de México en Rumanía, en unas horas despegan en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y de vuelta a casa. Ojalá que lleguen pronto, los estaremos esperando, dicen. Y ojalá que lleguen pronto, en verdad. Creo que han pasado por muchas terribles. Dice, evacuación exitosa de mexicanos desde Kiev a Rumanía. Ellos dos, en verdad, mis respetos, ¿no? Son unos ángeles. Creo que si alguna vez quedarán en la historia, van a quedar grabados estos dos nombres, ¿no? El embajador Ordorica y la embajadora Guillén, porque en verdad, Olga Guillén, vean, ¿no? Él dice, se va y lo subió al camión y sigan adelante, ¿no? Ojalá que regrese con ella, que se regrese ella, espero que, ahí se ve que se despiden, estamos al pendientes, ojalá que regrese también. Vamos a estar al tanto, vamos a estar preguntando, ¿no? Y bueno, dice, gran alegría para México. Y híjole, yo me voy a atrever a título personal como siempre. Yo creo que deberían de abrir un centro de acopio aquí en Secretaría de Marina para poder enviar también víveres para la gente de Ucrania y para toda la gente que está ahorita saliendo y que van a necesitar víveres también y para lo que venga, ¿no? Ya necesitan. Híjole, pobres chicos de Marina, del ejército también. Olga despide el autobús con ruta de Siret a Bucarest, ¿no? Ya se fueron, ella yo creo que va a estar ahí esperando a más connacionales. Esperemos que regrese también, ¿no? Creo que sería lo más justo, no conviene que se quede tampoco por ahí. Y sin embargo, bueno, también los embajadores que están allá, están haciendo una labor impresionante. México con otros 140 países aprueban resolución histórica sobre la agresión en Ucrania. En la ONU hubo 5 votos en contra: Rusia, Corea del Norte, Siria, Belarus, Eritrea y 35 abstenciones. Creo que también tendrían que ir preparando que venga la familia de cada uno de los embajadores, ¿no? En todo caso, bueno, si es que lo desean, prever cualquier otra situación de las zonas cercanas. Hungría, Polonia, ¿no? Que sería difícil que se queden solos, pero sí la situación está muy complicada y no sabemos cómo se resuelva esta situación. Razones del voto, dicen, más vale prevenir que lamentar. Razones del voto de México en la Asamblea General de la ONU en favor de la resolución que condena la invasión de Ucrania. México votará a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania en la Asamblea General de la ONU. Y también llegaron el día de ayer por la noche a 2.308.000 dosis de vacuna AstraZeneca por conducto del mecanismo multilateral COVAX, más vidas protegidas en México. Y bueno, pues también tenemos... ayer, dicen, reunión con el embajador de China en México, Su Qingjiao. Conversamos sobre los 50 años de relación bilateral y su potencial crecimiento en los años por venir. Esto lo indica el canciller. También tuvo la cordial conversación con Anthony Blinken de Estados Unidos
donde compartieron las perspectivas que tienen los dos países sobre Ucrania, así como en torno a la buena relación bilateral. Y bueno, también con la buena noticia de que el autobús que salió de Kiev, ¿no?, unas horas antes, ya un día antes, llegó a Siret, Rumania, con 24 pasajeros sanos y salvos, acompañados por nuestra embajadora en Ucrania, Olga García Guillén. Fueron recibidos por Guillermo Ordorica hace unos momentos. Enhorabuena, una gran alegría. Y bueno, por allá estuvimos dándonos una vuelta, ¿no?, a ver cómo estaba la situación en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está tranquilo, no hay aparentemente nada hasta ahora. Yo creo que en unos 2 días va a ser toda la revuelta ahí porque van a llegar estos connacionales. Así es que por lo pronto no había ucranianos cerca protestando, todo estaba muy tranquilo. Así es que ya les estábamos por ahí nosotros documentando desde las afueras de las instalaciones de Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con, con el fondo de lo que era el Museo de la Tolerancia. Así es que ustedes pueden ver ya este video y nuestro reporte del día de ayer, que no hubo, ya saben que si no hay programa estamos cubriendo, estábamos por ahí viendo cómo estaba el asunto, ¿no? A mí me interesaba saber si había movimientos de rusos, había movimientos de ucranianos cerca de aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaba muy tranquilo, no había nada fuera de lo normal. Así es que nos fuimos a dar una vuelta por ahí para estar con ustedes y sobre todo este lugar que es muy icónico, que está al lado el Museo de la Tolerancia, donde precisamente está la exposición de una de las piezas del muro de Berlín, ¿no?, que nos recuerda a todo esto. Digo, no hemos aprendido de la historia, y está la exposición de los genocidios, entre ellos el armenio. Así es que estuvimos en Periodismo Independiente en una exclusiva ahí, haciendo una cobertura, viendo el ambiente cómo está, ¿no? Así es que antes de que llegara por ahí Lula, ¿no?, andaba por ahí en esos momentos. Y bueno, pues así es que por ahí tenemos la información. En periodo extraordinario de ONU sobre Ucrania y México, reiteró la importancia de espacios diplomáticos por resolver conflictos, cese de hostilidades y acceso a la asistencia. Insistió en necesidad de restringir el uso de veto. Intervención del embajador Juan Ramón de la Fuente, ahí lo vemos. También felicitaciones muy merecidos, dice, harás un gran trabajo en Haití. El Pleno del Senado mexicano ratificó por mayoría a el embajador Cámara, dice, como embajador de México en Haití. Ahí vemos las imágenes. Dice, Cámara resalta acciones puntuales de su plan de trabajo, como la cooperación internacional para el desarrollo y la implementación de Sembrando Vida. Enhorabuena, que esto es algo que también va a estar. También se designó al embajador de México en Perú. Dice, esta tarde el Pleno del Senado mexicano también ratificó el día de ayer por mayoría al embajador Roy Conesa. Monroy destaca la protección y el diálogo fluido que habrá entre los pueblos de ambas naciones. Y bueno, ahí los tienen para que los conozcan. También tenemos por aquí, también dice, agradezco profundamente la responsabilidad que me han confiado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como próximo embajador de México en Perú. Y bueno, pues ahí están los nombramientos. Ahí está la senadora Olga Sánchez Cordero, dando también su visto bueno. Y unas instalaciones muy bonitas. Dice, te esperamos en la oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo, Plaza Comercial, Vía Dorada. Vean nada más qué lujo, qué bonitas, ¿no? Porque hay unas que están más o menos medias, no tan lujosas, ni tan bonitas, ni tan... A mí, ven qué hermosura. Pero ven, estos, me encantó las pinturas que están aquí con estos quetzales. Que guau, muy mexicanos, ¿no? Un ambiente muy festivo. Vean nada más qué hermoso. Colorido, bueno, hermosísimo. Ahí están las fotos antes, que en verdad esas fotos están extraordinarias. La evacuación de familias mexicanas para que ustedes los conozcan, quiénes van a venir. En estos momentos, ¿no? Estaba en el autobús el día de ayer. Así es que ahí tenemos
Eran 14 mexicanos más que se unen, ya son 40. En verdad, muchas gracias al chofer que los está apoyando desde allá. En verdad se la están jugando porque ha estado tremendo. Vamos a ver ahorita qué es lo que está sucediendo en Ucrania. Aquí está la información de la embajada, ¿no? Eh, tenemos pleito casado los independientes con los oficiales, ¿no? Con los medios oficiales. Están en una propaganda muy nefasta. En vez de unir voluntades, unir esfuerzos para realmente informar a la ciudadanía, estamos en un golpeteo mediático terrible, ¿no? En donde desde EFE y otros medios nacionales, que no voy a mencionar cuáles, están golpeteando de que no, no se vayan a fuentes oficiales, nosotros somos los mejores, ¿no? Y dan a veces fake news, ¿no? Y yo sí soy de la idea. Si quieren seguir cosas oficiales, váyanse a las secretarías, a las embajadas, váyanse directamente a quien está produciendo la información, ¿no? F sí produce información y más o menos, pero ahorita está en una campaña muy desagradable contra las que dizque fake news, en donde la mitad está como tachado y la mitad más o menos, ¿no? Ahí hice algunas aclaraciones el día de hoy, muy temprano. Así es que bueno, también por ahí les están dando a Televisa y todo, pero bueno, ya estaremos hablando de esto en otra ocasión. Pero bueno, yo les digo, si quieren saber bien lo que está pasando, la Embajada de México está dando una excelente información. El chico de Reforma está dando muy buena información también sobre su cobertura, me encantó. Digo, ya saben que, aparte que me hackean, ¿no? Y de que los tengo que denunciar, tengo también que reconocer a veces que cuando lo hacen bien, ¿no? Ya saben que aquí soy muy neutra y cuando merecen un abrazo y un aplauso, desde aquí se los damos. Este chico es joven, no tiene tanta experiencia como otros periodistas y en verdad está haciendo un excelentísimo trabajo, en verdad bien aventado, digo, de que se fue a hacer una crónica increíble de Reforma, que en verdad mis respetos. Y bueno, Estados Unidos acusa que el ejército de Rusia está moviendo bombas de racimo y termobáricas. Esto en Ucrania, armamentos muy criticados por su poder de destrucción, ¿no? Digo, creo que sí debe de haber un cese al uso de este tipo de armamentos y sí una sanción en ese sentido, porque no puede ser que estén destruyendo así las ciudades. Y bueno, no nos permitiremos a ultranacionalistas ucranianos insultar a los ciudadanos rusos y humillar a nuestros amigos mexicanos, ¿no? Embajada de Rusia en México, tras tweet racista, AMLO sugiere enviar a Guajolota a embajadora, ¿no? Y bueno, torta de tamal a Okasana Dramaretska, embajadora de Ucrania, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la formación de convoys humanitarios para ayudar a la población de Ucrania. Se trata de 10.500 toneladas de productos alimenticios, materiales de construcción y otros elementos esenciales. Y bueno, también aquí vemos Nicolás Maduro. Desde Venezuela apoyamos firme las negociaciones entre Rusia y Ucrania, aspirando a resultados favorables que restablezcan la paz y la tranquilidad en la región. Igualmente repudiamos las sanciones y las acusaciones y la acuciosa campaña mediática contra el pueblo ruso. Pedimos paz, ¿no? Hay algo que se tiene que decir, ¿no? Si hubiera sido al revés, ¿no? Que la OTAN atacara a Rusia, ¿cuántos rusos estarían en estas condiciones? No se quiere ni para Rusia ni para Ucrania, para ningún pueblo, esta destrucción, y esto tiene que quedar bien sentado, ¿no? Eso sí tiene que acabar, esta guerra tiene que acabar y ojalá que como dijeron en algunos memes, que sea una guerra de 15 días, ¿no? Ojalá en Dios, porque en verdad, como dijo Vladimir Putin, esto no nos beneficia a nadie. Y creo que era el más sensato, y a mí sí me duele, digo, no lo puedo creer aún que él haya accionado y tomado una decisión, no me cabe en la cabeza como un hombre que ha tratado de mantener la paz haya tomado una decisión de esta magnitud, ¿no? Sin embargo, vemos el discurso contrario, las amenazas contrarias de Biden, ¿no?
en donde le va a pesar y él propiciando este ambiente bélico, ¿no? Y creo que también tendrían que cesar este discurso bélico por parte también de el presidente de Estados Unidos. Se tendría, la ONU para eso está, para mediar y para poner a cada quien en su lugar, perdón que lo diga así, cuando la está regando uno, porque también uno responde, el otro está conteniendo todo, pero le están aventando y aventando y aventando. Entonces también tiene que mediar la ONU y ojalá que el embajador Juan Ramón de la Fuente sea decisivo, fuerte, de mediar realmente los ataques de Estados Unidos y los ataques de Rusia, que realmente sea neutra, porque realmente está muy sesgado todo a favor de Ucrania contra Rusia, pero también está pasando la situación de que está siendo Rusia objeto de varias sanciones y de varios discursos de odio y de racismo hacia su pueblo. La ONU tiene que ser universal y eso es lo que se tiene que revivir, se tiene que resaltar, y me apena decirlo porque es Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Es mexicano, pero tiene que ser mucho más neutro, mucho más estricto, mucho más poner, así como dije, a cada quien en su lugar, ni Estados Unidos ni Rusia, y también Ucrania que pare, ¿no? O sea, los tres tienen que agarrar la onda y estar en la paz. Ninguno de los tres tienen, por lo menos en mi punto de vista, la razón, ¿no? Para estar, los tres están alimentando este caldo de cultivo, estos deseos de guerra de muchos países, y por ahí está Francia, y por ahí está jugando Inglaterra, ¿no? A que tejen los títeres, ¿no? Por ahí, ¿no? Que mueven, dicen la mano que mece la cuna, por ahí. Así es que ojalá que mi queridísimo Juan Ramón de la Fuente sea mucho más enérgico y que ojalá que ponga a México en su lugar a cada uno de los participantes de este conflicto, porque todos están en un discurso de odio, de racismo, de agresión, ¿no? Y como dijo Putin bien puesto, dijo, pónganse en mi lugar, están en mi frontera. ¿Qué pasaría o sea, pónganse en mis zapatos? Si estarían todos alrededor de mi casa, alrededor de su casa, de su país, lógico que saltarían, ¿no? Pero digo, creo que también no es en lo correcto, y aquí sí, digo, me tengo que pronunciar, sí merece una sanción al usar este tipo de bombas y de armamentos, porque ya se pasaron también. Pero también creo que mucho tiene que ver este discurso, y como les dije, yo no le tengo tanto miedo a Vladimir Putin, sino a lo que pueda hacer el presidente Biden contra Rusia en caso de... Así es que Juan Ramón de la Fuente tiene que ser mucho más enérgico, tiene que fajarse los pantalones y decir, poner a cada quien en su lugar y decir que la paz reine, tiene que ser universal la ONU, porque en verdad se está alimentando y se están vendiendo se están sesgando. Y sí es cierto, somos vecinos de Estados Unidos, tenemos muchos intereses económicos y ellos tienen muchas negociaciones con nosotros, pero no tenemos por qué permitir tampoco que ataquen a un pueblo y tampoco que ellos alimenten estos discursos de odio permitiéndolo. Tienen que agarrar la onda los tres, y ahorita se está viendo débil, falta de carácter, mi queridísimo embajador Juan Ramón de la Fuente, se lo tengo que decir. Y bueno, Reporteros Sin Fronteras confirmó la primera muerte de un periodista en la invasión a Ucrania. Ahí tenemos el nombre, Reporteros Sin Fronteras confirmó la primera muerte. Kakik Eborhim. Y bueno, fiscal de CPI investigará presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania. Y Morena en apoyo de Putin, de apoyo a la invasión Rusia en Ucrania, así el verdadero rostro de Morena, ¿no? Agradecemos mucho el apoyo de las palabras de solidaridad. Digo, hay que ser justos. No estamos a favor, nadie está a favor. Creo que nadie, yo no estoy a favor de ninguna invasión de ningún país. Nadie tiene por qué estarse metiendo, y mucho menos con armamentos, y mucho menos destruir las ciudades y matar gente. Son crímenes de guerra. Y aquí sí tiene que ser sancionado. Pero también del otro lado están alimentando
y están preparando también como estas contradefensas y defensas, ¿no? Aquí esto es lo que tendría que parar, ¿no? Y en todo caso, digo, perdón que lo diga así, en todo caso de que vean que es un país que no tiene porque hay países que no tienen armamentos como México, hay países que no tienen ni siquiera ni tanques ni nada. Cuando un país potente se pasa, aquí es donde la ONU tendría que poner el frente y poner una barrera de defensa y decir aquí no te pasas, sin llegar a las matanzas, pero sí detener la invasión, poner una frontera y poner un frente. Pero aquí no lo hizo así Estados Unidos, no defendió a estos pobres que estaban siendo golpeados. Es como un niño, ¿no? Que lo están golpeando un grandulón y llega otro de su tamaño y le dice, a ver, cálmate, aquí no me lo toques, ¿no? Eso sería muy justo. Y eso es lo que tendría que hacer la ONU con un ejército propio posiblemente, porque a veces sucede. Pero tampoco se vale que avienten, ¿no?, la piedra, los grandes, echen a pelear al chiquito, ¿no? Y por abajo ellos estén alimentando cuando saben que la situación no es así, para después ellos justificar lo que está sucediendo, ¿no? Y echarle la culpa al otro, al grandulón, ¿no? Mandan al chiquito a pegarle al grande, ¿no? Es una actitud cobarde de ambos lados. Y bueno, las brutales imágenes de la represión de Putin a las protestas en Rusia contra la invasión a Ucrania. Y bueno, ahí vemos también, Corte Penal Internacional inicia investigación por crímenes de guerra en este país. Y también dice objetos no identificados en Ucrania. No estamos en guerra con Rusia, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, e insistió en la importancia de mantener el diálogo con el presidente de Ucrania y también con el de Rusia. ¿No? Ahora sí, no estamos en guerra, sin embargo, le querían dar todos, ¿no? Y bueno, hay que ser justos. Yo creo que hay que ser justos. Y hay también sus discursos, no son muy amables, no son muy pacíficos, ¿no? Eso de levantarse y dejar hablando al diplomático de Rusia, digo, ¿cuál voluntad por querer arreglar las cosas de manera pacífica y de diálogo? Si ahí es donde se tienen que arreglar, en esos escenarios internacionales, ¿no? Aparte de groseros y maleducados, ¿no? Y bueno, a pesar de las bajas temperaturas en la frontera de Rumania con Ucrania, se han activado centros de acopio en donde se ofrece desde alimentos básicos hasta servicio de traducción para quien lo necesite, dice Ariadna García. Y bueno, ahí vemos, van a necesitar más apoyo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las medidas unilaterales contra Rusia en medio de la crisis de Ucrania. Así estamos. Dice, invita a madres de soldados rusos capturados a que los vayan a buscar, se los devolveremos, ¿no? Ucrania. Y bueno, el 7º día de la ofensiva de Rusia en Ucrania, Putin ataca con dureza Kharkov y avanza por el sur de Ucrania. También los ucranianos le dieron comida y té a un soldado ruso capturado. Llamaron a su madre para decirle que estaba bien, ¿no? Y bueno, Yelena Osipova, una anciana de casi 90 años, superviviente del asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, es detenida por la policía mientras protesta con la invasión de Ucrania. También la valiente Yelena es rusa. También la paz se defiende, ¿no? Y bueno, funcionarios ucranianos confirman caída de Kherson a manos rusas. Y un banco de Ucrania denuncia que fueron saqueados por soldados rusos. También la Corte Penal Internacional abre una investigación en Ucrania por crímenes de guerra. España enviará a Ucrania 1.370 ametralladoras, 700.000 lanzagranadas antitanques, 700.000 cartuchos de fusil y pistolas. Y bueno, aquí vemos las cifras. También 1 millón de refugiados han salido de Ucrania en una semana. Según la ONU, es de las
de los exilios, ¿no? De los éxodos más fuertes en todo el siglo. Y bueno, juventudes de Morena del Estado de México se ponen del lado de Rusia, entre comillas, a Ucrania y responsabilizan a los gringos de lo que pueda ocurrir. Dice, sobre advertencia no hay engaño, allá ustedes mexiquenses si votan por... Y si no son mexiquenses también, bueno, ahí está el asunto. Putin no es Rusia. Alex Navalny llamó al pueblo ruso a protestar en las calles contra la invasión a Ucrania, ¿no? Digo, es doloroso para ambas naciones, para la humanidad, para cualquier persona lo que está sucediendo en ambos. No es doloroso que los soldados que nada tienen que ver tengan que ir a pelear con otro ejército, ¿no? Es dolorosísimo esto. No hay para dónde irse, ¿no? Estados Unidos ha entregado cientos de misiles antiaéreos Stinger a Ucrania en los últimos días. China pidió a Rusia retrasar la invasión de Ucrania hasta después de Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, según información de inteligencia de Occidente. Y bueno, ahí está el diálogo, ¿no? Ahí los vemos. Y dos grandes explosiones, dice, sacudieron la capital de Ucrania mientras un reportero trabajaba para un programa de televisión. Vamos a ver las imágenes. Y bueno, están impresionantes, ¿no? Están de espalda. En verdad que se la juegan, ellos. Mis respetos para todos los corresponsales de guerra desde F, Euronews, ¿no? También AP, que ellos son los que ellos sí nos traen la información tal cual, ¿no? Muchos de ellos son españoles, muchos de ellos son latinoamericanos, algunos también. Y bueno, 1 millón de personas huyeron de Ucrania en la primera semana de invasión rusa, anunció la ONU. Digo, son discursos de guerra de ambos lados, ¿no? Discursos de odio, discursos de discriminación, que no pueden pasar desapercibidos. Y bueno, el hombre más rico de Rusia, Alexei Mordashov, insta a parar el baño de sangre para ayudar a la gente afectada a rehacer sus vidas. Su voz se suma a la de otros oligarcas rusos que han pedido a Putin el fin de las hostilidades en Ucrania, ¿no? Imagínense. A ellos, sin deberla ni temerla, les bloquearon sus cuentas en cualquier lado y están a punto de que les decomisen también sus propiedades, ¿no? Díganme si no también es una injusticia por parte de otros países ya meterse de esta forma, ¿no? En las propiedades, simplemente por permanecer a pues a una nacionalidad, ¿no? Son arbitrariedades también lo que se está haciendo por parte de otros países. El Banco Mundial detienen todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato, alistan recursos para Ucrania. Y bueno, digo, hay gente que se está mostrando en contra de esta guerra, que esto es algo que creo que no se dio en la Segunda Guerra Mundial, y esto es algo que las redes sociales están propiciando. Estas protestas a favor de la paz, estas protestas o esta presión mediática también, ¿no? El alcalde de la ciudad ucraniana de Kherson dice que las tropas rusas en las calles entraron por fuerza al edificio del ayuntamiento. Y bueno, dice, gracias a todos por acompañar a mi abuela Olga y acompañar al pueblo ucraniano a no bajar los brazos. Paz y viva Ucrania. Gracias, abuela, por tanto. Vean nada más. También dice, los peruanos que salieron de Ucrania llegaron a salvo a Varsovia, Polonia, donde funcionarios de nuestra embajada los recibieron y asistieron con alimentación y alojamiento hasta su retorno voluntario al Perú. Y bueno, ahí es donde vemos, dice, fiscal de la Corte Penal Internacional abre pesquisa sobre posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania.
Y en medio de los bombardeos, feligreses oran en cripta de la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Y bueno, vean nada más estas imágenes tan impactantes. Y ahí vemos San Petersburgo se ha movilizado contra la guerra en Ucrania. Vean ahí las protestas también. Y bueno, dice el uso de etiquetas como manipulación mediática para The New York Times. Si un ucraniano huye a la Unión Europea por ataques de Rusia, es un refugiado, pero si huye a Rusia por ataques de Ucrania, al Donbass, es emigrante, ¿no? Y bueno, ahí están las diferencias. Dice, por favor, paren la guerra en Ucrania, no en el Choco, ¿no? Y bueno, también Netflix paralizará todas sus producciones en Rusia. Y bueno, ahí vemos, dice Kiev bajo ataque también hace una hora. Así se vivió en vivo mientras se transmitía en televisión las explosiones más grandes jamás registradas en Kiev, la capital de Ucrania. Y bueno, ya ahí las hemos visto. Dice, Kiev bajo ataque ahora mismo, se oyen enormes explosiones por toda la ciudad. Esos son videos que están subiendo desde hace una hora. Son 8 de la noche con 46 minutos. Hora centro, hora de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver Ucrania cómo anda. Yo creo que el Popo está haciendo de las suyas porque está oliendo un poquito ácido. Así es que yo les invito a que se queden en casa. Ahí está la bomba que vaporiza humanos y no daña el ambiente que Rusia usa contra Ucrania. Vean nada más. El arma está prohibida por el derecho internacional. Le dicen Satán 2, ¿no? Por ahí una y otra bomba que también dicen que es capaz de destruir un país entero, imagínense. Rusia contra Ucrania, tropas de Putin se ensañan contra Kharkov. Y bueno, así son los silenciosos y letales drones turcos, con lo que Ucrania repele el avance de Rumania. Ahí vemos las imágenes. También la embajadora de México alerta sobre escalada de conflicto entre Rusia y Ucrania a otros países, ¿no? Rusia podría atacar a miembros de la OTAN. También acaba la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que fue la semana. Se espera para mañana otra ronda. Y bueno, feroz ofensiva de Rusia en Ucrania. Oigan nada más las imágenes. Rusia también advierte que la alternativa a sanciones es una guerra nuclear devastadora. Rusia quiere borrar Ucrania y su historia acusa a Zelensky, ¿no? Dice, mataste víctimas del Holocausto por segunda vez. Dice, militares rusos engañados por Putin. Realmente es una situación terrible. Lo que es tiene que ser muy enérgico México también, ¿no? Sí es cierto que Rusia está terriblemente desatada, ¿no? Pero creo que también Estados Unidos no está dejando de lado un discurso de odio, un discurso bélico, un discurso también genocida, ¿no? Y aquí lo que tiene que ser la ONU, Organización Nacional Mundial de las Naciones Unidas, siempre se me va, perdón que es parte de lo que es la dislexia, los nombres, ¿no? Las etiquetas. Las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas, siempre
leo al revés y digo una cosa por otra. Pero Organización de las Naciones Unidas, son las Naciones Unidas y fue una situación internacional en donde de alguna forma por esto surgió para poner un alto para cualquier nación que fuera amenaza para la paz mundial universal, ONU. Esto habla de la universalidad. Y bueno, ahí vemos los manifestantes en la embajada de Uruguay, en la embajada rusa en Uruguay, en apoyo a Ucrania, ¿no? La policía de San Petersburgo detuvo al menos 350 personas que se manifestaban contra la guerra en Ucrania. Y bueno, Venezuela con Ucrania en contra de la invasión. También en Venezuela se están ya pronunciando. Presunta bomba termobárica explota en Kiev dejando una sorprendente y terrorífica explosión que ilumina completamente el cielo. OTAN, Putin, Zelensky, ¿no? Aquí estamos viendo estas imágenes que en verdad se ve desde el cielo, se ve el hongo como aparece. Vean nada más, ahí está el hongo. Una situación terrible. Así es que, bueno, están siendo atacada Kiev, la capital de Ucrania. Kiev bajo ataque ahora mismo, se oyen enormes explosiones por la ciudad. Dice, parece una realidad paralela como los medios rusos están informando de la invasión al país vecino, ¿no? Las cifras, 2.000 civiles muertos, ¿no? Son lo que se tiene hasta el momento. Principalmente se están tomando las ciudades de Kherson, están en ataque Kharkiv y están en la mira Kiev, ¿no? Que son de las principales ciudades de Ucrania. Y bueno, ahí vemos las imágenes. Y ahora sí nos vamos con la agencia de noticias rusa. Dice, por si nos siguen desde España u otro lugar desde donde está bloqueada la señal, nos pueden seguir por acá. Se registra una fuga de trióxido de azufre en una empresa metalúrgica del norte de México. Esto es lo que esta es la información que da RT, que incluso en nuestro país no se da, ¿no? Y que creo que es valiosa. Y Maduro es un crimen lo que está haciendo contra el pueblo ruso. Blinken, Rusia y Estados Unidos acordaron desde hace tiempo que el uso real de armas nucleares sería devastador. El precio de petróleo Brent supera los $114 por barril por primera vez desde junio del 2014. El Ministerio de Exteriores de Rusia desmiente en la expulsión del embajador estadounidense. El Ministerio también de Defensa de Rusia anuncia la formación de convoys humanitarios para ayuda a la población de Ucrania. Estados Unidos impone sanción de bloqueo total a la empresa de defensa rusas. 498 militares rusos muertos. El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia las primeras bajas durante la operación militar en Ucrania. Lavrov, la declaración de Zelensky sobre el deseo de recibir garantías de seguridad es un paso positivo.
La reserva estratégica del crudo en Estados Unidos cae a su nivel más bajo de 2002. Los precios del trigo suben más de un 7% y se registra un máximo valor de los 14 años. Los precios de la luz suben en España un 34.44% y registra el tercer precio más alto de la historia. Entran en vigor la prohibición de la Unión Europea de los medios rusos RT y Sputnik. La Unión Europea desconecta 7 bancos rusos del sistema SWIFT. Y bueno, esta es la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 8 de la noche con 55 minutos de este 2 de febrero de 2022. Los invito a que cierren sus puertas, sus ventanas, que permanezcan lo más que puedan en su casa, porque ahorita están aventando porquería y media al ambiente. Recuerden, nos han dicho el aire está envenenado. Así es que hoy más que nunca, por favor, cierren puertas y ventanas y permanezcan en casita. Que Dios los bendiga, que los cuiden y bueno, que sueñen con los angelitos. Dicen, en verdad nos hace falta ponernos en contacto con nuestro ángel de la guarda para que nos cuide mucho, ¿no? Dicen que en verdad él nos puede, y dicen que a veces decimos, creemos que son los angelitos, ¿no? Así como muy, pero dicen que el ángel de Dios, ese es el que nos cuida, ¿no? Ese es el que nos cuida, ese es el que siempre, cuando hablamos de nuestro ángel de la guarda, el mero ángel es el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, el que nos cuida, y ese es Dios mismo, ¿no? Así es que nos vemos el día de mañana, estamos haciendo historia. Un beso y un abrazo. Y bueno, déjenme decirles, antes de que me despidan, hoy fue miércoles de ceniza. Ojalá que hayan ido a cumplir con sus obligaciones, ¿no? A recibir las bendiciones del Señor. Es un sacramental, pero bueno, hay unas historias enormes de los sacramentales, ¿no? Y nos recuerda precisamente esto, dice, del polvo somos, y en polvo nos convertiremos. Y más que nada es el recordar que somos frágiles, somos insignificantes, que el día que muramos nos convertiremos también en polvo. Y es un acto de humildad más que de grandeza saber que somos polvo, ¿no? Así es que bueno, pásesela bien, nos vemos el día de mañana.